Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un video más del canal. Y bueno amigos, como lo anticipa el título de este video, no estamos delante de un video emotivo, ni mucho menos. La verdad es que pensé en compartirles esto, no hacerlo, pero creo que como comunidad está bien que se genere esa conciencia por lo que les voy a comentar y sobre todo porque estén enterados de algunos cambios que va a haber, espero al menos en un periodo no muy largo, ¿no? Pero bueno, como saben, y empezando por este tema, mi papá ha estado bien involucrado en el canal, a veces no siempre delante de la cámara, a veces está atrás, no lo ven en los videos, pero siempre está participativo. Me ayuda mucho a mí, incluso para ir a recoger las motos. Como saben, nosotros radicamos en Toluca, entonces casi todas las motocicletas que nos hacen favor de prestar las marcas hay que recogerlas en Ciudad de México, ¿no? Entonces para mí es una super ayuda. Nos vamos a veces en una moto, regresamos en la otra moto, en una y una, él en su moto o en la mía, que a veces se la presto, y nos regresamos en la que la marca me preste. La última vez que mi papá apareció aquí en el canal, como saben, y si se perdieron el video, véanlo, la verdad es muy bueno, el de la Royal Enfield Continental GT650 modelo 2024. Bueno, pues esa fue la última aparición de mi papá aquí en el canal hasta la fecha del día de hoy. Fueron dos motocicletas, en ese caso las que nos prestó la marca, una modelo 2024, la otra un modelo más atrasado, es un 2022-2023, pero con algunas mejoras que, como les digo, vean el video, la verdad es que vale mucho la pena. Pero bueno, las motocicletas se tienen que regresar evidentemente. En este caso teníamos que regresar las dos motos, nos íbamos a regresar en la moto de mi papá, que estaba allá donde nos hicieron favor de prestar la marca a estas motos. Pero bueno, en un tramo de la autopista, la carretera todavía no, la autopista, la carretera México-Toluca, en dirección precisamente hacia México, íbamos dirigiéndonos hacia allá, mi papá sufrió un accidente. Entonces, en 30 años mi papá nunca había pasado por eso. Fue impactante para él, pero desde luego más para mí. No lo vi quizá en primer plano, yo iba adelante, él iba atrás, pero bueno, en un momento les platico un poco cómo fue la situación. Antes que nada, seguro que muchos preguntarán por la salud de mi papá. Mi papá afortunadamente está bien, fue un golpe fuerte, la verdad, pero mi papá está bien, sin heridas mayores, la verdad aguantó como un joven, se cayó a 90 km/h aproximadamente, no sufrió fracturas, no sufrió nada de eso, simplemente fue el golpe y raspadas evidentes de cuando uno tiene una caída, sobre todo a ese tipo de velocidades, ¿no? Que no era una velocidad muy alta, pero sí ya era una velocidad considerable para caerse de una moto, ¿no? Yo nunca me he caído a esa velocidad y no quiero ni pensar lo que es caerse a esa velocidad. Bueno, íbamos en un tramo de la México-Toluca, los voy a poner ahí, no el video porque no íbamos grabando ese día, pero sí el video de las muchas veces que pasamos por ese tramo. Les digo, recorremos muy frecuentemente esa carretera. Y hay un tramo que no habíamos identificado, desgraciadamente nos tocó identificarlo por esta circunstancia, donde hay un hundimiento en un carril, concretamente en el carril de en medio, del lado izquierdo, cargado al lado izquierdo, sobre la rodada de los autos aproximadamente. Mi papá venía de hacer un rebase, rebasa por el lado izquierdo a una camioneta, regresa para incorporarse a su carril del centro. No íbamos rápido, la verdad es que llevamos un ritmo tranquilo, les digo, íbamos subiendo a 80, 90, como mucho 100 km/h. Yo iba adelante, él iba atrás. Cuando él regresa para terminar su rebase, toma ese tramo, que incluso grabé después del accidente para que vean cómo se mueven los carros. Ahí podrán estar viendo algunos ejemplos de qué movimiento tienen las llantas de los carros. Evidentemente en un auto es diferente al cómo lo recibe una motocicleta y sobre todo con una inclinación, porque hay una curva ahí que no es quizá tan pronunciada, pero sí existe una curva. Entonces, bueno, mi papá toma esa imperfección de la carretera, empieza a hacer un shimmy, ¿no? Es un movimiento ahí del manillar un poquito agresivo. A mi papá ya se lo había hecho y el modelo anterior, el 2022, cuando iba, ahí sí iba a más velocidad, pero iba sobre una recta a 120 km/h aproximadamente, me dijo, se hizo feo la moto, pero se alineó, ¿no? En este caso, al ir en una curva, pues la adherencia no es la misma, ¿no? No hay la misma adherencia de un neumático en una curva que en una recta. Entonces hace este movimiento cuando cae la moto, empieza a hacer ese movimiento que les digo que se llama un shimmy, es una reacción de la moto hacia ciertas circunstancias. A veces cuando la moto levanta un poquito la rueda delantera cae y cae con una
mala posición, que no está alineada a cómo va direccionada la moto, tiende a hacer esos movimientos extraños, ¿no? Y yo ya me había percatado también en otras motocicletas, es una anomalía común en varias motos, no es algo que esté solamente presente en la Continental, pero bueno, es un movimiento que existe, ¿no? Entonces, al pasar ese tipo de imperfecciones en una curva, a mi papá le empieza a hacer ese movimiento, él trata de aferrarse a corregir la dirección de la moto, pero simplemente la moto ya no responde y en un segundo cae. Incluso cayó del lado izquierdo, a pesar de que la curva era al otro lado, el lado derecho. Él cae del lado izquierdo, al tratar de controlar la motocicleta, se cae del lado izquierdo y cae precisamente al centro del carril izquierdo. Afortunadamente, y gracias al cielo, no venía ningún carro por detrás. Entonces, la camioneta que rebasó incluso se frenó, se detuvo y nos asistió. En ese momento mi papá llevaba intercomunicador, yo llevaba intercomunicador, íbamos en comunicación los dos y yo me percato, bueno, muy evidentemente, que mi papá empieza a gritar, ¿no? Por el intercomunicador. Entonces, pues la expresión de cuando algo te va a pasar, ¿no? Yo en ese momento pensé que alguien, la camioneta que había repasado a lo mejor se abrió, no sé, cualquier tipo de cosa, y mi papá trató de frenar y algo había pasado, pero empezó a gritar y un poco desesperadamente yo respondo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No me contesta, volteo a ver el espejo y en ese momento, por el espejo de la moto, voy viendo cómo mi papá ya va arrastrándose por el suelo y la moto está un poquito más atrás, igual arrastrándose todavía, ¿no? Fue un impactante en ese momento. Dije, madres, ¿qué hago, no? O sea, es como una reacción que nunca había vivido porque sí me había tocado ver a mis amigos que se caían, pero no a lo mejor directamente a mi papá porque jamás se había caído, ¿no? Entonces, en ese momento vi que no venía ningún carro. Afortunadamente, después de que él se cae, no viene ningún carro. Agarro, me regreso en sentido contrario, evidentemente, porque no hay forma de regresar de otra manera. Me regreso en sentido contrario por el acotamiento del lado izquierdo. Peligroso, desde luego, pero no estaban llegando carros precisamente por el accidente. Llego y cuando me doy la vuelta, regreso, mi papá ya está parado. Está parado a un lado, ¿no?, de la moto. Por la misma adrenalina, porque mi papá en ese momento me dice, yo pensé que en los carros, que podía venir un carro, entonces me levanté lo más rápido que pude y mi papá, eso me tranquilizó, ¿no? El verlo de pie fue un alivio muy grande y ya lo de menos es la moto, ¿no? O sea, en ese momento afortunadamente la persona que les digo que venía en la camioneta se baja, nos ayuda a levantar la moto, llega también un compañero en una Husqvarna, se para y nos auxilia, ¿no?, a mover la moto porque cuando cae se rebana la palanca de clutch, entonces la moto se quedó como en cuarta, quinta marcha. Entonces fue muy difícil, la moto se quedó atrancada en un cambio, entonces no pudimos llegar a neutral, los carros tocando, ¿no? La desesperación en ese momento de que también no fuera a pasar otro accidente. Afortunadamente es una parte que es de subida, entonces es menos riesgoso, pero de todas maneras existe un gran riesgo. Entonces logramos hacer la motocicleta hacia el acotamiento del lado derecho, el carril de baja, y mi moto, bueno, la moto que yo traía, la otra Continental, se queda del lado izquierdo, ¿no? O sea, tuve que cruzar corriendo por la moto, regresarla porque no se podía quedar ahí. Fue un tema, ¿no? Pero el hecho de ver a mi papá bien fue un gran alivio. Mi papá afortunadamente está bien, les digo, me sorprendió la verdad que no sufría ningún tipo de fractura porque caerse a 80 kilómetros por hora aproximadamente no es nada fácil. Entonces, aquí, amigos, lo que quiero concientizar es que usen el equipo de protección adecuado, amigos. No, la verdad, no escatimen en ciertas cosas. La verdad es que a veces uno no aprende hasta que lo vive y mi papá en este momento aprendió algo, que debes de llevar siempre pantalones de motociclista, ¿no? En ese momento yo llevaba unos, mi papá, yo le digo, usa las rodilleras y eso, él no se acomoda con las rodilleras, es situación muy personal, somos adultos, cada quien toma sus decisiones, pero bueno, llevaba todo el equipo restante, llevaba botas, llevaba guantes, llevaba chamarra de cuero, llevaba su casco evidentemente. La parte donde no llevaba es donde se llevó el peor golpe. Y ahí se ve la diferencia entre llevar equipo de seguridad y no llevar equipo de seguridad. Llevaba unos jeans, eso sí, pues gruesos, pero no son de motociclista al fin y al cabo. Y el golpe más fuerte lo tuvo del lado de la rodilla izquierda. Afortunadamente, pues bueno, cuando se levanta ya lo veo que estábamos ya retirados de la carretera. Veo que está escurriendo sangre de las piernas, de la mano. Entonces, pues sí, me llama la atención. Yo pensando, ojalá y no tenga ninguna fractura o algo, me tranquiliza el verlo de pie. Pero desde luego, pues es una situación impactante, ¿no? Entonces, bueno, después de eso te digo, analizas un poco la situación y dices, hay que concientizar, ¿no? En unos momentos más les muestro cómo le ayudó el equipo de seguridad, porque la verdad hice un parísimo las cosas que sí traía. Entonces, amigos, de verdad,
más si van a salir a carretera, pero desde luego en ciudad no lo tomen a la ligera. Hay gente que veo muchísimo sin cascos, incluso en estos periodos de lluvia, mucha gente rodando sin cascos, incluso por la comodidad de rodar en lluvia, pues necesitas un casco. O sea, lo más vital que es la visibilidad la tienes obstruida cuando no tienes un casco que te proteja, ¿no? O sea, de verdad ahí estamos mal. Como comunidad se los encargo mucho, cuídense porque hay seres queridos que sí, precisamente les tienen mucho aprecio, mucho afecto, y creo que no solamente se llevan entre las patas su salud, sino también la salud mental de quienes los quieren y los aprecian, ¿no? Traten de que lo que esté en sus manos lo puedan corregir desde el manejo que llevan hasta el equipo que ustedes traen puesto. Hay veces que no está en nuestras manos. El accidente de mi papá, creo que no había forma quizá de evitarlo, porque no nos habíamos percatado de esa imperfección en el camino, no íbamos a un exceso de velocidad. O sea, es difícil a veces aceptar cuando uno comete errores, pero se tienen que aceptar. Simplemente es por conciencia de uno y por mejorar de esos errores que uno lo hace. Pero en este caso yo estoy seguro que mi papá no cometió un error que lo llevara a eso, ¿no? Fue un tema de mala suerte y los accidentes pueden pasar en cualquier momento. Pero en lo que uno esté en sus manos, amigos, de verdad, traten de tener todo su equipo. Si a lo mejor no tienen mucha experiencia, traten de ser pacientes, y si tienen mucha experiencia, traten de ser prudentes, porque los accidentes le pasan a cualquiera. A mi papá, no les digo que se sentía invencible, pero pues desde luego te da una cierta confianza que durante todos esos trayectos de la moto nunca te has caído. Pues sí, obviamente, pues es fuerte, ¿no? Llegar a una situación de que te das cuenta que somos humanos y cometemos errores, y si no los cometes te puede pasar algo de externo a ti, pero la situación ahí está y la probabilidad de caerte pues está en todo momento, ¿no? Y eso lo tenemos que asimilar, y nosotros que nos dedicamos a esto, que es los medios y para servir a esta comunidad que ustedes ven, pues tenemos que estar conscientes que hay un riesgo todo el tiempo. Afortunadamente nunca nos había pasado hasta esta última vez. Pude haber sido yo, pudo haber sido él, en este caso le tocó a él, pero ahí está siempre, ¿no? Ni el pro se salva, ni el que es novato se salva, todos tenemos el mismo riesgo. Les voy a mostrar ahí el equipo y pues ahora sí que terminamos simplemente con eso, ¿no? Para que vean un poquito cómo salvan esas cosas y cómo no nos pueden ayudar las cosas que no están diseñadas para rodar en moto. Y miren, amigos, este es el equipo que traía mi papá el día del accidente. Vamos a empezar de arriba abajo. Aquí tenemos el casco, este es un LC2 Valiant 2. El casco la verdad es que no tuvo tanto trabajo ese día, tanta chamba. Como pueden ver, solamente tuvo estos dos rayones de que están por aquí. No sé si se alcancen a ver. Y aquí donde no nos habíamos dado cuenta hasta hoy, es que también tuvo una zona de desgaste aquí. Como pueden ver, esta parte, no sé si se alcance a notar, pero aquí hay un cierto rasgo de que aquí hubo abrasión, ¿no? No se alcanzó a romper, pero sí hubo aquí un desgaste, ¿no? No sé en qué momento, digo, cuando te accidentas no sabes ni cómo, ni dónde, pero sí te llegan los golpes, ¿no? Solamente llegó esto, el casco pues quedó, creo yo, funcional. No tiene golpes más severos más que ese par de raspones y este desgaste que tenemos aquí. Entonces, bueno, lo poco que hizo, lo hizo bien. Mi papá no tiene ningún daño en la cabeza. Vamos por la siguiente parte y aquí vamos a empezar a ver cosas interesantes. La chamarra. Chamarra de cuero. Esta es una KOHL. Y aquí les digo, yo creo que este material, el cuero, por algo es el más recomendable, ¿no? Para motociclistas, sobre todo más cuando sales a carretera. Qué chamba hizo, ¿eh? Mi papá no tiene ninguna raspada en la zona de los brazos o el tronco. Solamente golpes, moretones, pero nada más. La chamarra salió incluso pues bien librada para como estuvo el golpe. Solamente tiene esta raspada que vemos por aquí. Y también vemos de este lado derecho, aquí sí, un hoyo, miren. Un hoyo. Y esto es de cuero, es muy resistente, pero sí se alcanzó a abrir. Aquí fue una zona de impacto fuerte. Este codo es el que dice que mi papá que más le duele, donde está este hoyo. Entonces, bueno, para que vean. Del otro lado también tenemos desgaste. Vean nada más aquí. Toda esta parte tenemos desgaste, desde luego. Pero la verdad es que tanto las protecciones, que en este caso son certificadas, tanto pues el cuero, hicieron una gran función. Incluso vean, se rompió aquí esta parte del botón, ¿no? No todavía brocha, pero aquí se rompió esta parte para que vean cómo estuvo el golpe. Y ahora sí vamos a llegar a la zona de las manos, ¿no? Pero bueno, no sin antes recomendar, miren, uno no quisiera nunca recomendar estas cosas bajo estas circunstancias, ni probarlas de esta manera para decir si salen buenas. Pero bueno, pues aquí está la prueba de que esta chamarra salió muy bien.
La verdad hizo muy buen trabajo y pues ya después de esto se va a tener que jubilar. Vamos ahora sí a la zona de las manos. Aquí está lo interesante. Vean nada más, empezamos desde el guante izquierdo. Aquí tenemos ya la primera señal, ¿no? Aquí casi incluso se termina de perforar esta parte. Esto también importante, tener guantes largos, ¿no? Vean nada más aquí, esto es lo más llamativo. Los dedos se los lastimó mucho mi papá. ¿Por qué? Porque de alguna forma la moto cae del lado izquierdo, como les había comentado. Entonces, esta mano queda atrapada en el manubrio, porque él todavía venía agarrado entre el asfalto. Figuren, aquí está el asfalto y aquí la moto hace una presión, se arrastra de esa manera y él no puede sacar pues inmediatamente la mano, ¿no? O más bien queda atrapado sus dedos ahí. Y vean todo el tiempo que la moto lo arrastró en esas condiciones, que llegó a romperse el cuero de estos guantes de la marca Dainese. Vean nada más, un hoyo aquí, un hoyo acá y un hoyo aquí, más pequeño, ¿no? Pero imagínense si no hubiera traído esto es cuero, pero si no lo hubiera traído, híjole, incluso yo creo que estaremos hablando de 3 fracturas aquí, probablemente. Vean nada más cómo le ayudó esto. Incluso aquí hay un poco todavía de sangre en esta parte de los dedos, sangró algo de esta mano. Entonces, vean, este es el guante del lado izquierdo, fue el más afectado. Tenemos varias raspadas en diferentes lados. Y tenemos aquí el del lado derecho, que yo pensé que no le había pasado mucho, claro que sí. Incluso me lo voy a poner para que lo vean. Aquí en esta parte, no sé si se alcanza a apreciar, aquí se desliza. Vean este protector de plástico, este desgaste que tiene y llega hasta acá. O sea, esto es la ventaja de tener un guante largo, ¿no? Veas hasta dónde le protegió. ¿Lo alcanzan a ver? O sea, toda esta parte sufrió derrape también. Entonces, bueno, de aquí también en estos protectores también tiene aquí unas pequeñas raspadas. Pero vean, ¿no? Pues imagínense si no hubiera traído estos guantes, que yo creo que es de lo mejorcito que teníamos aquí en la casa de equipo. Pues otra cosa hubiera sido, estos yo se los obsequié. Me van a tener que obsequiar otros. Y llegamos a la zona, bueno, antes les digo, el pantalón. Ahí no tenía un pantalón con protecciones. Y ahí ni se los puedo enseñar porque se fue a la basura prácticamente el día que lo llevamos al hospital, porque ya estaba todo roto de esta parte. Ahí se ve la gran diferencia entre lo que les digo y algo casual. El pantalón quedó destrozado de las piernas de esta parte y es donde se llevó el mayor golpe mi papá. Pero vamos a la zona de los pies, que también esta es una de las primeras zonas de impacto cuando nos caemos. Vean nada más. Vamos a empezar con la bota izquierda donde fue la caída. Esta es la primera parte donde roza la motocicleta. Estas son de la marca Bonanza, son una marca mexicana. Es una marca que también tiene botas de trabajo. Incluso estas podría decir que también son botas de trabajo. Pero bueno, tienen suela antideslizante, tienen protectores en esta parte superior, tienen protectores aquí atrás, en esta zona del talón. La verdad, qué gran trabajo hicieron. Y al ser una bota, pues tenemos protección también en los tobillos. Vean nada más esta parte donde sufrió desgaste. Aquí incluso mi papá tiene un moretón, no se percató hasta recién que tenía moretones en esta parte del pie. Pero vean cómo le ayudó esto a que no le llegara prácticamente al pie, ¿no? O sea, no se raspó para nada los pies. Entonces vean, ni se le salió obviamente la bota. Vean esta parte, cómo la abrasión cómo es. Vean. Bueno, de ahí en fuera nada más, lado izquierdo. Lado derecho, como pueden estar viendo aquí, tenemos también lo mismo, un poco de desgaste. Y también en la misma parte, como pueden ver, de la zona interior del tobillo. Y también de esta parte, un buen golpe, ¿no? Pero la verdad es que, ay, mi papá la libró muy bien gracias a este equipo. Y precisamente donde no lo tenía es donde se llevó la peor parte, ¿no? Para que ustedes analicen esa situación y que consideren pues por traer un buen equipo de seguridad, sobre todo si salen a carretera. Bien amigos, como pueden ver, el llevar equipo de seguridad sí te ayuda y te ayuda bastante. Hizo una gran diferencia el equipo a no traerlo. Obviamente se nota la diferencia de donde mi papá no tenía la protección. Aún así, pues el pantalón de mezclilla es de lo más resistente, casual que puedes llevar en una moto, pero no va a evitar que tengas lesiones más fuertes que no tendrías quizá o que reducirías si trajeras un equipo completo de protección. Sin más amigos, hasta aquí este punto. Mi papá, pues evidentemente por causas de fuerza mayor, va a estar un poquito ausente del canal. El cuerpo sana, afortunadamente no fue algo más grave, como ya les decía, una fractura, cosas de ese estilo. Pero bueno, el cuerpo va a sanar, pero a veces la salud acá en la cabeza, la confianza es lo que más tarda en regresar. Espero que mi papá tenga esa fortaleza para regresar aquí en el canal con todo el ánimo del mundo. Yo lo veo de esa manera porque mi papá es fuerte mentalmente, entonces yo creo en él, en que lo seguirán viendo por aquí.
pero pues en este momento me quedo yo aquí en el canal. Sin más, hermanos, esto es todo por mi parte. Si tienen alguna otra sugerencia, algún comentario, algún tip para la comunidad para que se cuiden en estos tiempos de lluvia, y cuando no haya lluvia, pues también no nos confiemos, a pesar de que esté seco el pavimento. Hay 1001 factores que pueden provocar accidentes en la moto. Cuídense mucho, la moto es lo mejor que le ha pasado a mi vida, pero también es algo de mucho respeto, ¿no? Algo que te dice el más viejo: a la moto hay que tenerle respeto, no miedo, y esa es una gran verdad. Pues amigos, hasta aquí el video de hoy. Como les digo, si tienen otra duda o comentario, lo pueden dejar en la parte de abajo. Soy Carlos de JR Moto Review y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.